el 37, ¿qué hicimos? No hicieron nada. El problema es que Internet no es tan fiable, tan fiable. Como pueden ver ustedes, hoy vengo en mi camiseta de vacunado, gracias ciencia, misma camiseta con la que tuve un broncazo el lunes con, con la gente de Astur Salud. El problema es cuando le das un poquito de poder a un poquito de una persona que es poquito, ¿no? Entonces, yo le doy órdenes a usted, no. Va a ver que sí, no me las das. Llamo a la policía, por favor, llámela. 5 minutos después, oiga, si no ha llamado a la policía, la llamo yo. ¿Cuál llamo? ¿A la local, a la nacional, a la Guardia Civil? Usted dígame. Total que al final, pues tuve, evidentemente, como casi nadie esperaba, tuve razón yo y me dejaron tomarme la foto. Solo quería tomar una foto a la hora que que estaba yo vacunándome, que por cierto tengo un problema de efectos secundarios. Ni siquiera me duele esta vez, porque en la primera sí me dolió, pero me dolió por ese motivo que ya expliqué. Me dolió porque me metieron una aguja de 1,5 pulgadas en el músculo y eso duele, y al día siguiente y a los 2 días pues, sigue doliendo. Pero esta vez no me ocurrió. Entonces, pues nada, tuvimos la bronca, pero tuvimos la vacuna. Tengo la vacuna, llevo 2 días vacunado. Siento como mi sistema inmune está fortaleciéndose, está en el gimnasio haciendo pesas y brazos y piernas, abductores, aductores, cuadríceps, tríceps, gemelos y todo lo necesario para estar, unos abdominales como concreto armado, como hormigón, para salir a enfrentar a todo coronavirus que se nos ponga enfrente. Y entonces, pues dentro de un par de semanas estaré yo razonablemente protegido. Alguien el otro día dio una de las mejores explicaciones, no tanto explicaciones como metáforas de cómo funciona la vacuna. Esto es como ponerse protector solar del 50 y ponerse cero protector solar. Si usted sale con cero protector solar, sus probabilidades de adquirir un cáncer de piel son elevadas. Si usted sale con pantalla solar 50 y gorrito, sus probabilidades de adquirir cáncer son muchísimo más bajas, pero no desaparecen. Es lo mismo con la vacuna. No es una vacuna que dé inmunidad total, no lo convierte a uno en Superman, ni en The Hulk, ni en The Hulk, si prefieren la pronunciación, ni nada por el estilo. Entonces, pues nada, estoy vacunado y estoy mejorando. Habíamos dicho que vamos a hablar muchísimo de lo que hablamos la semana pasada, de lo que quedó pendiente de la semana pasada, que fueron las reliquias cristianas y los correos del rey va desnudo, que es lo más divertido. Uno dice, bueno, mira, empieza, el canal está teniendo muchas visitas, yo les agradezco muchísimo a todos, estamos teniendo una media de 50,000 visitas diarias, lo cual ya es impresionante, saltó de pronto de 10,000 a 50,000, no me explico bien cómo, en los últimos 5 días, o 6 días. Y por lo que he visto yo es casi todo cristianos, católicos y creyentes que me quieren insultar, pero aún así pues parece que están muy contentos con insultarme, entonces ven mucho mi canal para poderme insultar. Se agradece muchísimo, chicos. Pero se está viendo mucho el canal, pero entonces uno diría, bueno, ahora empezarán a escribirme de Lamborghini y de Coco Chanel, de Chanel, de Yves Saint Laurent y de marcas así para que yo las anuncie en mi canal, ¿no? Puedo empezar a llenar de dinero. Lo que he tenido son ofertas de mucha gente que quiere ayudarme a hacer crecer el canal. Too late, boys. Demasiado tarde, como dijo Shakespeare, ya lo está haciendo alguien a quien busqué que no necesité que me hiciera mucha venta, porque es alguien, primero que nada es alguien que es fan del canal y segundo porque es alguien que tiene una voluntad de ayuda verdaderamente admirable. Pero entonces ya tengo un montón de gente, nosotros te ayudamos a crecer tu canal, solo te vamos a cobrar 7,000 euros. Hombre, muchas gracias, pero fíjate que no traje suelto, no traje monedas, entonces otro día lo hablamos. Bueno, reliquias cristianas, vamos a hablar de reliquias cristianas y
y la que tenemos aquí me gusta mucho porque es una reliquia muy reciente, es una reliquia nuevecita, es una gota de sangre de Juan Pablo II. Si les parece medianamente repugnante, yo estoy de acuerdo con ustedes, es medianamente repugnante, pero esto es lo que los católicos y algunos otros cristianos, no todos, los protestantes no, de hecho una de las broncas de los protestantes con el Vaticano fueron precisamente las reliquias, pero las iglesias ortodoxas y algunas otras variantes del cristianismo, claro que aceptan las reliquias y dicen tener algunas extraordinarias y fantásticas y maravillosas, como vamos a ver ahora. Pero en fin, allá hay una reliquia que es una gota de sangre de Juan Pablo II y se supone que es mágica. ¿O no? A ver. La Iglesia Católica tiene una explicación de lo más alambicada sobre las reliquias, mediante las cuales, si tú tienes una reliquia de un santo, lo que estás haciendo es pedir que el santo interceda por ti ante Dios, porque Dios estará ocupado, está haciendo la cena y necesita que el santo venga. Oye Dios, fíjate que Pepito quiere que le compres un gatito. Entonces tú usas la reliquia del santo para eso y el santo dice, ay mira, están usando un trozo de mí o una cosa que yo toqué o algo así, y entonces pues, ya tengo que irle a decir a Dios, porque si me lo pidieran así nada más, pues no, el santo consideraría que no es tan valioso el asunto, por lo visto, o algo así. Así es como lo ve la Iglesia Católica, que uno está diciendo, si yo soy una reliquia de San Toribio, lo que estoy diciendo es que voy a usar a San Toribio como ejemplo para mi vida. Suena muy bonito, pero la gente no ve así las reliquias, la gente ve las reliquias como amuletos mágicos. Y siempre que digo que la religión finalmente es una forma de la magia, se enojan conmigo, así como cuando digo que la filosofía es una forma de la religión, pero sin Dios, se enojan conmigo. Pero solo se enojan, eso es lo divertido, ¿no? Que no pueden refutarlo. Porque efectivamente quien tiene una reliquia considera que la reliquia tiene un poder mágico, es equivalente a un amuleto, a los amuletos mágicos de toda la vida que existían ya antes de la fundación del cristianismo, amuletos que se vendían en la Roma antigua, amuletos que lo libraban a uno del malfario, le ayudaban a tener buena suerte en los negocios o en el amor, lo mismo de toda la vida. Los seres humanos siempre hemos querido algo que nos ayude en las cosas más elementales, y es el caso de los amuletos mágicos y es el caso de las reliquias. Hay una historia, yo estoy seguro que las reliquias tienen una antigüedad mucho mayor, pero hay una historia que se remonta al siglo II, según la cual un obispo de Siria era cristiano y llegaron los romanos y le dijeron que si fuera tan amable en dejar de ser cristiano, pues les molestaba, ¿no? Y él dijo que no, entonces lo que hicieron fue atarlo a un tronco y pegarle fuego al tronco, y resultó que mágicamente el fuego giraba alrededor del tronco, pero se saltaba a Policarpo. En aquel entonces no era santo, todavía era apenas el obispo Policarpo. Entonces no tocaba a Policarpo el fuego, y esto enfureció a los romanos. En vez de decir, oh, qué maravilla, esto es un prodigio, dijeron, este tío está huyendo de su castigo, y entonces sacaron sus gladios y lo convirtieron en pequeños pedacitos. Pero la gente que lo veía diose cuenta astutamente de que había atestiguado un milagro maravilloso en el cual Dios estaba mostrando su parcialidad por San Policarpo al impedir que las llamas lo tocaran. No sé por qué no pudo impedir que los gladios, o sea, las pequeñas espadas de los romanos, también lo tocaran. En fin, son milagros del 50%. Y entonces lo que hicieron los que vieron este prodigio fue recoger algunos de los pedacitos de San Policarpo y empezarles a rezar. Esta es una leyenda, evidentemente no creo que allí hayan comenzado la historia de las reliquias, sino que es tan antigua como el ser humano, la idea de tener alguna ayuda sobrenatural ante un mundo incierto, peligroso y antipático en muchas ocasiones. El hecho real es que, aunque las reliquias empiezan a usarse desde muy temprano en el cristianismo, es en la Edad Media cuando el negocio estalla. Y estalla además de maneras enormemente desagradables, ¿no? Por ejemplo, deciden que alguien encuentra una cabeza y decide que es la de San Juan Bautista.
y luego encuentra otra y decide que es la de San Juan Bautista, porque San Juan Bautista es un caso maravilloso, tiene 4 cabezas, una en la Catedral de Amiens, en Francia, otra en la Basílica de San Silvestre I, otra en el Museo Residence de Múnich y otra en la Mezquita de Umayyad en Damasco. 4 cabezas, imaginan a Juan Bautista. Es muy curioso que ninguno de los evangelistas hiciera notar que Juan Bautista, entre otras muchas cosas, tenía 4 cabezas. Debe haber sido un problema acomodárselas, porque uno se imagina hasta 3, ¿no? Si se ponen 2 juntos aquí, como en las películas de horror, pero ya la cuarta, no voy a dar ideas. Bueno, la idea es que de reliquias aterradoras y reales está, por ejemplo, la cabeza de Catalina de Siena o la de San Oliver Plunket, que están momificadas. Bueno, la de Catalina está más esqueletizada, pero están allí, son las cabezas perdón, la de San Oliverio de Plunket es la que está más esqueletizada, la de Catalina está totalmente momificada y la exhiben y la gente va y le reza una cabeza momificada. Es un poco extraño, es un poco inquietante, o mucho inquietante, y al mismo tiempo es tremendamente pagano y tremendamente supersticioso. Está, por supuesto, el prepucio de Cristo, bueno, también hay como 3, y una enorme serie y variedad de reliquias. Pueden encontrar en casi cualquier lugar, cualquier búsqueda de Google, pueden encontrar algunas de las reliquias más extrañas, más absurdas, más desagradables incluso que pueda haber. La lengua de alguien anda por allí, no me acuerdo de quién era. Y luego están los enormes timos, ¿no? Había algunos que adoraban los huesos de una santa y hasta que llegó un zoólogo, miró los huesos y dijo, pero estos son huesos de cabra. No sé si mágicamente decidieron que la santa se había convertido en cabra o la cabra se había convertido en santa o algo por el estilo, pero el hecho real es que pues, lo que estaban adorando eran los huesos de una cabra. O una iglesia que pensó que tenía el cerebro de San Pedro, y resultó ser una patata calcificada. A los jerarcas de la iglesia no les gustan mucho lo de las reliquias, pero tampoco lo desalientan demasiado. Fue en el Concilio Laterano de 1215 cuando se dijo que no se debía comerciar con reliquias, porque esto pues es solamente la búsqueda del beneficio económico, dijeron astutamente los responsables del Vaticano, y entonces el resto de la iglesia reaccionó no dándoles ni la más mínima bola y siguieron comerciando con todo tipo de reliquias. Hay 3 clases de reliquias, no crean, hay oro, plata y bronce. El oro es la reliquia que está directamente asociada con Jesucristo o con los restos físicos de un santo. Uñas, sí, hay uñas, pelos de la barba, trozos del cuerpo, dedos. Es legendaria la mano absolutamente desecada de Santa Teresa de Ávila, que paseaba a Franco como un amuleto mágico, todavía dormía con ella, ¿no? Y luego se explica, no entiendo uno cómo tuvo hijos, pero ¿tú cómo estarías con alguien que lleva la mano de una señora, una mano calcificada que dormía con ella abajo de la cama? Pues ¿sabes qué? En esa cama no tengo muchas ganas de hacer cositas. O bueno, en mi caso sería ese, ¿no? Probablemente me equivoco. Pero en fin, trozos de santos son las reliquias de primera clase o las cosas que estuvieron directamente en contacto con Jesucristo. ¿Cómo puedes saber que algo estuvo en contacto con Jesucristo 200 o 300 años después, o 500, o 1000 o 1500? No lo puedes saber. Pero si tienes labia, puedes convencer a alguien de que lo sabes. Luego hay reliquias de segunda clase que eran los objetos propiedad de un santo. Eso quiere decir que esta reliquia que tengo aquí es una reliquia de primera clase, es reliquia oro, es reliquia clase business, porque es sangre de Juan Pablo II. ¿Cómo se la sacaron? ¿Cómo se obtienen estas reliquias? Quizás lo más aterrador. Bueno, las reliquias de segunda clase fueron objetos que fueron propiedad de un santo. Cuando una persona fue muy santa, las cosas que fueron de su propiedad se considera que tienen algo de la influencia de la emanación del santo, y entonces pues cuando santas o personas que se veía que iban a ser proclamados santos morían,
pues la gente se lanzaba para robarse las sábanas de su cama, su pipa, su lámpara, sus libros y todo esto, que algún día podía tener un enorme valor económico, porque sobre todo las reliquias se compraban y se vendían. Y hay reliquias de tercera clase que son objetos que han tocado a una reliquia de primera o segunda. Son como los familiares pobres de las reliquias, ¿no? Si tú logras tocar con una moneda de €1 la cabeza de Santa Catalina de Siena, tu moneda se vuelve una reliquia de tercera clase y por supuesto ya no vale €1, sino vale mucho más. ¿Y sabes cómo sabes que vale mucho más? Porque la puedes poner en eBay, y en eBay se venden y se compran reliquias constantemente. Como digo, el Concilio Laterano de 1215 no le hizo caso a nadie, ni le hace caso a nadie todavía. Y en eBay puedes encontrar todo tipo de reliquias y trozos de santos. ¿Cómo se obtenían las reliquias? Esto es lo más curioso. Más allá de alguno que alguna vez besando el pie de una santa, un pie ya momificado de una santa, le dio un mordisco y se llevó un dedo, cosa que me parece siniestra en grado superlativo, básicamente se los inventaban. La madre de Constantino se inventó que se había encontrado trozos de la cruz. Constantino, estamos hablando del siglo V. ¿Cómo sobrevivió la cruz? No solo 500 años, sino que además era identificable, que llegó, no me acuerdo quién fue, porque era santa además, la madre de Constantino, que fue a Jerusalén, encontró un trozo de madera y dijo, ¡ay, esto es de la cruz de Cristo! Y todo el mundo dijo, sí. Supongo que tenía suficiente poder. Ya saben que ustedes, cuando la gente tiene poder, hay muchos que están dispuestos a decirle sí a lo que digan. Cuando se encontraban restos humanos cerca de una iglesia o de unas catacumbas o de la casa o del lugar donde se encontraba un santo, pues se asumía que eran reliquias y se empezaba a comerciar con ellas. Clavos de la crucifixión hay docenas, astillas hay suficientes para hacer varias cruces. Y como decíamos, es muy difícil para la iglesia, y no lo hace, rechazar estas reliquias. Puede decir que no las avala, pero deja que sigan siendo negocio, y el caso clásico es la sábana santa, que se asegura que es una reliquia de primera clase, con estrambote y bordes y grado de comendador, porque sería el sudario de Cristo, salvo por el hecho que está demostrado que es una pintura del siglo XIII. Pero aunque está demostrado que es una pintura del siglo XIII, quienes la tienen afirman que es una reliquia, y el Vaticano no dice ni sí ni no, ni todo lo contrario. Pero hay una forma curiosa en la que se encuentran reliquias. Cuando los monjes de Glastonbury, por ejemplo, de la abadía de Glastonbury, buscaban adquirir fondos para reconstruir su iglesia a fines del siglo XII, buscaban ellos competir ni más ni menos que con la abadía de Westminster, que es una maravilla arquitectónica extraordinaria, donde un día me descubrí pisando a Darwin, lo siento, hermano. Y se encontraron en un tronco de árbol 2 esqueletos. ¿Y qué creen ustedes? Eran los esqueletos del rey Arturo y de Guinevere, su esposa, o Ginebra, también le llaman. ¿Cómo lo sabían? Pues nadie lo sabe. Cualquiera que tuviera la labia suficiente podía llegar con un trozo de ser humano, o incluso con un objeto, ya en el caso de reliquias de segunda y tercera clase, y decir que pertenecía a tal o cual santo, a tal o cual santa, a tal o cual mártir, a tal o cual congregación santificada, y podía empezar a comerciar con ello. Por supuesto, la abadía de Glastonbury consiguió los fondos necesarios para construir su nueva iglesia. Decían la iglesia que si pillaban a alguien falsificando reliquias, pues los podían acusar, pero era tan difícil, era tan extraño. Las reliquias se traían peregrinos. Si tú tenías una reliquia buena, tu iglesia y tu abadía y tu convento, etcétera, tenían más visitantes que dejaban limosnas, porque todo esto acaba en el mundo del dinero. ¿Qué sentido, qué ganaba el Vaticano diciendo esa no es real? Y hundir a unos monjes que estaban finalmente, recuerden que siempre parte de las limosnas,
hacen el camino de regreso a Roma. Todos los caminos llevan a Roma, sobre todo los del dinero. Y entonces incluso en los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer hay vendedores de reliquias como los que uno puede encontrar ahora en eBay, simple y sencillamente que lo hacían de manera un poco más directa. Y es muy curioso, uno de los, en el mismo siglo XII y siglo III, el Papa Inocencio III, le preguntaron quién tenía el verdadero prepucio de Cristo, porque había varias iglesias que afirmaban tener el prepucio de Cristo, es decir, el trozo de piel que se quita al mutilar a los niños en la ceremonia de la circuncisión. Y 3 o 4 iglesias decían tener el verdadero prepucio de Cristo, como otras han dicho tener hasta gotas de leche del pecho de la Virgen María. Inocencio III dijo, más que intentar respuestas atrabancadas a tales preguntas, es mejor que se dejen en manos totalmente de Dios. Esa es la cara que tienen algunos cuando se trata de reliquias. Y a mí siempre me han dado mucha risa las reliquias, porque son parte de este mundo siniestro de la religión. A mí lo que más me inquietaba en mis años de creyente católico, o practicante católico, eran los cuerpos de Cristo, a veces yacentes en ataúdes de cristal, con unas mutilaciones aterradoras, sangre abundante, cortes, golpes, moratones, raspones, y la gente entraba en éxtasis ante esto cuando a ti lo único que se te ocurría es, si esto es cierto, pobre hombre, ¿no? No, oye, ayúdame a que me aumenten el sueldo, sino pobre hombre. Quizás porque pensaba yo más en pobre hombre, ¿no? En que decirle, oye, tú que estás ahí tirado y que te duele todo eso, pues aprovecha y ayuda a que me aumenten el sueldo o a ligarme a mi vecinita. Quizás por eso nunca fui un buen creyente. Pero esa es la historia, pues, de las reliquias. Y busquen en Google reliquias y se van a divertir muchísimo. Vamos a seguir. Y a ver qué me cuentan en el chat, porque están muy chateros. Controlar el metal o levantar coches con la mente. Sí, claro, hombre. Eso y muchas cosas más que te permiten hacer las vacunas, que te permiten hacer algo más impresionante, y es no morirte. Bienvenidas, bienvenidos los recién llegados. Bienvenidos los que los que no son recién llegados. ¿No estás de acuerdo con...? Vale, que dice Carlos Espíndola que la gota de sangre de Juan Pablo II no es medianamente repugnante, sino que es totalmente repugnante. Vale, yo trato de ser un poco más amable en estos casos. La magia se basa en la religión, más bien al revés, ¿no? Yo siento que la religión es un desarrollo de la magia, no lo podemos saber, porque podemos empezar a ver el simbolismo de los neandertales y pensar que quizás sus primeros símbolos mágicos de control del mundo a su alrededor son previos al desarrollo de algo mucho más elaborado, conceptual y doctrinariamente, que es una religión, pero pues no lo sé. Ya quieren clonar a Juan Pablo II como los dinosaurios de Jurassic Park. ¿Ven por qué no se puede hablar en serio con ustedes? Porque mira nada más lo que me dicen. Bueno, no, por lo visto ella me preguntó, pero estaban muy... los huesos de Juana de Arco resultaron ser de gato también, pues entonces era muy pequeñita Juana de Arco, ¿no? Lo siento si se ofende a alguien, pero es que este tipo de comentarios son indispensables, no puedes no hacerlos. Si te centran a media altura sobre la mancha de penales sin portero, es un delito no rematar, lo siento. Entonces, pues, sorry, porque luego hago comentarios que sí, entiendo que pueden ofender a alguien, pero es que no sean así, hombre, no crean tanto en sus creencias. Patria y Vida, viva Cuba Libre. De Cuba Libre vamos a hablar mucho hoy, por cierto, cuando tengamos tiempo. Bueno, no, por lo visto se quedaron conversando y haciendo barbaridades sobre lo de las reliquias, que a mí me parece absolutamente de locos. Pero bueno, entonces nada, no hay preguntas, pero se lo están pasando muy bien. Y si se lo están pasando muy bien en el chat, a mí me parece espectacularmente bien. Vamos a otra cosa que teníamos pendiente de la vez pasada, y son algunos
de los correos que hemos recibido y que, bueno, a ver. Empezamos, voy a tratar de glosarlo porque Ismael se puso a escribir de pronto así. Hay un acto de grafomanía. Tengo una pregunta. ¿No? Dices tú, no sé, ya hasta me perdí. Pero bueno, dice Ismael Sánchez que ha sido votante Izquierda Unida después de Podemos durante toda su vida. No será mucha, que Podemos tiene 6 años de existencia. Si bien mi pensamiento ha sido y es socialdemócrata, aunque me he dedicado a no ser capaz de admitirlo por cuestiones de inercia psicológica, pues no soy comunista ya, pero le pasa a muchos socialdemócratas, como la inercia es marxista, decir, pues yo no soy marxista siempre queda mal, ¿no? Y te miran feo. Y eso cuando no hay otros casos más terribles. Yo me acuerdo cuando la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde yo estudié, estaba tomada por los trotskistas. Y todas las chicas guapas estaban con los trotskistas. Entonces, si tú querías hacer algo más que estudiar antropología en tus ratos libres de la Escuela de Antropología, pues tenías que estar con los trotskistas para tratar de ligar un poquito, porque si no... Y esto es algo que hacen los trotskistas, según me han contado, en todo el mundo. De alguna forma atraen a las personas, hombres y mujeres, más atractivos, y luego tú dices, pues mira, sí, hombre, voy a tu manifestación, igual a ver si así, después nos tomamos un café y esto. Pero dice, un problema que como a cualquiera me parece indecente es el de los desahucios y el de la pobreza energética. Bueno, dice, yo tengo que suerte de estar en años luz que me pasen esas cosas, pero he sido testigo de mucho sufrimiento. Familias con niños que se ven en la calle, incluso algún otro suicidio, personas que tienen que elegir entre pasar un frío terrible o calentar en invierno un sobre de sopa. No hay nada en la agenda socialdemócrata que sea diferente de la derecha neoliberal para intentar atajar ese problema. Es que la pregunta sobra. Es decir, estás asumiendo que los socialdemócratas vemos el problema de los desahucios y decimos, mira tú qué bien, no hagamos nada. O bueno, hay que defender sobre todo el derecho del propietario. El problema es que los socialdemócratas tienen que ver el problema del propietario y el problema del comprador. Es decir, el que te vende una casa o el que sobre todo el que te alquila, porque el problema de los desahucios en realidad son dos problemas diferentes. Uno ha sido el desahucio por falta de pago hipotecario, es decir, tú te comprometes a pagar una casa, la compras, pides un crédito que nadie te obliga a pedir y pides un crédito y luego no lo puedes pagar. Y cuando no puedes pagar tu crédito, pues pierdes la casa que compraste con ese crédito, porque la casa es la garantía del crédito. Pero también está el tema de los desahucios de los alquileres. Y es muy fácil en el caso de los alquileres ver a los dueños de las empresas propietarias de gran cantidad de pisos que ganan una gran cantidad de dinero alquilando esos pisos. Pero en España hay una gran cantidad de arrendadores que son personas que su única fuente de ingresos es ese piso adicional que tienen. Generalmente es gente mayor. Entonces llega un tipo y se mete a tu casa y te firma un contrato de arrendamiento y a los 2 meses te deja de pagar y a los 4 meses o los 5 meses o los 6 meses o el año no lo puedes sacar para meter a otro que sí te pague porque él tiene derechos y los tuyos quedan conculcados, el problema es mucho más grave. Entonces, cuando se hizo la ley de los desahucios express, por ejemplo, era para esos casos de alquiler, no de desahucios hipotecarios. Es evidente que a un socialdemócrata no le gusta ni que haya desahucios, ni que haya lo que llaman pobreza energética, que a mí no me gusta. La pobreza es pobreza. No puedes decir, bueno, es que yo soy automovilísticamente rico porque tengo un Lamborghini, pero soy nutricionalmente pobre porque no me alcanza para comprar huevos. Si eres pobre, eres pobre. La pobreza energética y la pobreza dividida en pequeñas identidades es un invento muy posmo y muy de Podemos que a mí no me convence. La angustia es la pobreza en general, es decir, la situación en la cual no puedes pagar lo mínimo para vivir con dignidad. Si comes bugre o bogavante, perdón, que bugre es muy aquí, es muy de Asturias, si comes bogavante y no tienes para pagar la electricidad, el problema es tuyo. Si eres pobre, tendrás como consecuencia pobreza energética. Entonces esas separaciones a mí me llaman la atención. Pero tan difícil es que el Estado intente controlar los precios de la energía, sí. Sí, porque el Estado no puede controlar los precios de la electricidad por disposiciones europeas, por la liberalización del sector,
prometer que vas a bajar los precios de la electricidad, te lo puede hacer Pablo Iglesias y vas a votar por él, porque es muy guay. Está prometiendo algo maravilloso, muy deseable, pero imposible de cumplir. 1. 2. Que la vivienda social esté garantizada, tienes dos problemas. Primero, cuesta dinero. ¿De dónde sacas el dinero para cubrir toda la demanda de vivienda social que tiene el país? Es decir, constantemente hay programas de vivienda social en toda España, especialmente en las comunidades y municipios que están gobernados por el Partido Socialista Obrero Español. Pero no son suficientes, ni lo van a hacer nunca, porque la cantidad de demanda es muy superior a los recursos que es posible obtener. Porque cuando le dices a la gente que está protestando por esto, vale, te voy a aumentar los impuestos y voy a aumentar el precio del transporte público para poder pagar esto, entonces te dicen que no y protestan por el aumento del transporte público. En Podemos, sobre todo, se ha generado la idea de que el Estado puede producir la cantidad de dinero que quiera mágicamente y que los ingresos no provienen de los impuestos y de los servicios que presta el Estado. Entonces está esta idea de que puedes bajar los precios de todo lo que aporta el Estado, puedes bajar los impuestos y al mismo tiempo puedes aumentar el gasto para tener vivienda social para todos. Pues ojalá, pero la realidad no es así. La realidad es tremendamente distinta. Entonces, una cosa es que el programa de los partidos socialdemócratas implique conseguir la mayor cantidad de vivienda social posible y otra cosa es que se pueda solucionar eso y más en un breve lapso. La crisis de los desahucios es producto de la crisis bancaria, es producto de la crisis de 2010, 2011. ¿Cómo crees que ese enorme problema que está sumado a lo que ya existía antes, pero la crisis que estalló a raíz de esto, sobre todo con los desahucios hipotecarios, porque la gente no tenía para pagar su préstamo hipotecario, se puede resolver en 10 años? Echa cuentas, calcula cuánto cuesta hacer todas las viviendas sociales que necesitan todas las personas que tienen problemas de vivienda en España y dime de dónde sacamos el dinero y lo hacemos. E impedir que fondos de inversión sin escrúpulos hagan lo que se les dé la gana es que no hacen lo que les da la gana. Esa afirmación implica la idea de que no existe en España un régimen legal que controla las vidas de todos. Y ahí te equivocas. No hacen lo que les da la gana, hacen lo que la ley les permite. Y ellos no son el problema es la estructura social y el problema es que no tenemos suficiente dinero, suficientes recursos para resolver el problema de los que menos tienen. Y entonces destruyendo a los que más tienen, que es la idea de siempre de si matas a los ricos, los pobres ya comen, que es la vieja historia comunista que nunca funcionó, resulta que no lo resuelves tampoco. Lo que necesitas es distribuir riqueza a través de programas sociales bien financiados. Y el problema es financiarlos. Y el segundo problema es este. Tú creas vivienda social y llega el PP cuando se vota por el PP y la vende. Y te recrea el problema. Y entonces tú no dices, la culpa la tiene el Partido Popular porque ha vendido la vivienda social como lo hizo Ana Botella. Ah, no, la culpa es del Partido Socialista que no ha resuelto el problema. Come on. No, compañero, no va así la historia. Entonces, los fondos buitres me pueden parecer moralmente despreciables, pero son legales. Si quieres cambiar la ley, cambiamos la ley. Necesitas los votos en las cámaras legislativas para cambiar esas leyes. ¿Por qué no se han cambiado muchas leyes que los socialdemócratas quieren cambiar? Porque no tienen los votos en las cámaras legislativas. Porque tener el poder no es hacer lo que a uno le dé la gana, como descubrieron los chicos de Podemos cuando empezaron a llegar a los municipios y decían que iban a hacer tal y cual y se dieron cuenta de que tenían poco dinero, pocos recursos y limitaciones legales y técnicas para todo lo que puedas hacer. Pero como la gente en España no sabe cómo funciona el Estado, cómo funciona la prestación de servicios públicos, cuáles son las limitaciones que tiene uno como alcalde, como presidente de comunidad, como presidente de gobierno, se simplifica todo en los niveles de A, estos hacen lo que les da la gana y B, el Partido Socialista no quiere hacer absolutamente nada. Son aliados de la derecha. No quieren gastar en vivienda social. Sí, vamos a gastar en vivienda social. ¿A qué le quitamos los recursos? Porque hay un presupuesto aprobado que designa
da destino a todos los recursos. No hay un sobrante que puedas decir, lo vamos a pasar para vivienda social. Cuando quieres aumentar el gasto en vivienda social, o aumentas los ingresos, o le quitas recursos y fondos a otro rubro y a otra cosa que la gente también necesita. No es tan fácil. No es tan fácil y no es tan fácil señalar con el dedo. Por favor, se los pido, sobre todo a los que son jóvenes, aprendan cómo funciona el mundo a su alrededor. Es muy complejo y está lleno de limitaciones, y dentro de esas limitaciones hemos logrado avanzar lentamente, pero como nunca es suficiente, siempre hay un listo que puede decir no has hecho lo suficiente para acabar con el hambre en el mundo. Pues no, pero es que no he podido, no es que no se quiera, es que no se puede. Y se ha podido hacer mucho más de lo que se creía que se podía hacer, pero sigue sin ser suficiente. Nunca va a ser suficiente, por desgracia. Pues la lucha es por hacer lo más posible siempre. César Aquino, a propósito del vídeo de Soros, ocurre lo mismo con la familia Rothschild, cuando son acusados de manipular gobiernos, poseer todos los bancos del mundo y todo el dinero. Sí, los Rothschild fueron... los Rothschild, igual que Soros, tienen el elemento clave para convertirlos en los malos de todas las películas. Son judíos. Y aquí tú mencionas, dice, el propio Jalife es un, para quienes no lo conocen, es un judeófobo mexicano, un racista mexicano con ligas con partidos nazis en Jordania, que se hace llamar analista internacional sin serlo, es un médico, y dice que tiene un premio Nobel, que tampoco tiene, pertenece a una organización a la que le dieron un premio Nobel, pero pues no quiere decir que él fuera, son los médicos contra la guerra nuclear. Y entonces, bueno, este conspiranoico mexicano dice, por ejemplo, los Rothschild crearon Israel, influyeron en la derrota de Napoleón en Waterloo, y son los que tienen la culpa de que se te acabe el gas cuando te estás duchando y tengas que sacarte el jabón con agua helada. Es que es tan enormemente absurdo que un solo grupo de personas pudieran controlar todo el mundo, que es un simplismo que se vende como teoría de la conspiración. Así que no. Por favor, también allí. Pero sí, cuidado con los conspiranoicos. Lo que pasa es que ese conspiranoico además se las ha arreglado para estar muy cerca del presidente de México, y siempre sabe caer bien. Él iba porque de alguna manera alguien que trabajaba conmigo quería invitarlo, era medianamente su amigo, y yo invitaba a Jalife a mi programa de radio, y luego lo oía yo decir barbaridades, que sé yo, por favor, ¿por qué tenemos a este señor aquí? Voy a... Armando Becerra. Me dice que no se sacrificaban niños moches en el antiplano andino, sino chimús. El problema es que la cultura chimú también se dio en la costa norte de Perú y en el Valle del Moche. Entonces, cuando hablo de sacrificios infantiles de los moches, probablemente confundo la cultura moche con el Valle de los Moches. Pero decir que fue una cultura o la otra, que no fueron precisamente los aztecas, sino los mexicas los que hacían los sacrificios humanos en Tenochtitlán, porque había mexicas que no eran, porque había aztecas que no eran mexicas y náhuatl que no eran mexicas. Puede que tengas razón, pero me parece que es quien pone el acento en lo irrelevante y no en lo relevante, que son los sacrificios de niños, esos niños momificados que hemos visto todos en los documentales. Entonces, pues si son los chimús, lo siento y punto. Y antes de entrar al otro, que va a ser muy problemático, vamos a ver por dónde andan, por qué caminos andan ustedes acá en el chat. Va a vender reliquias, vende reliquias. Acuérdense que una de las... Hombre, se vendió en una buena cantidad de dinero aquel sándwich de queso a la plancha con supuestamente la imagen de la Virgen María, que decían que la Virgen María podía ser cualquier mujer, pero bueno, claro, siempre es mejor que sea, por supuesto, la Virgen María. No conozco el juego Atel. Que este es muy bueno.
Luis Fernando Puliot Madero dice, ante un Cristo ensangrentado, mi sobrino de 3 años preguntó si se había tropezado con los patines. Los niños son maravillosos, los niños son maravillosos. Tenga usted un niño cerca siempre. Yo de veras, mis hijos a mí me han enseñado, madre, te salen con cada cosa que dices tú, Dios mío, y cómo no se me ocurrió a mí que tengo tantos años. Y tanto. ¿Uruguay será país del primer mundo? Quizás algún día, de momento no. ¿Existen los psicópatas funcionales? ¿Qué parte es mito y cuál realidad? Nelly, no tengo, lo voy a poner aquí porque es interesante. Dice, ¿qué parte es mito y cuál realidad? A ver, no todos los psicópatas son asesinos. No todos los psicópatas son asesinos en serie, sanguinarios. La psicopatía es la incapacidad de sentir empatía. Empatía es lo que sientes tú cuando ves que a alguien le patean una espinilla y sientes como si te patearan la espinilla a ti. Es lo que nos hace solidarios con los seres humanos a nuestro alrededor. Es lo que hace que cuando ves que alguien se cae, corres a ver si está bien, porque tú deseas que esté bien, ni te importa, es una persona a la que ni conoces, ¿qué te debería importar? Pero como somos un animal social, tenemos condicionado genéticamente el cuidar a la gente a nuestro alrededor. Esto, curiosamente, es algo que los psicólogos están debatiendo ahora, cuando se esperaba que la gente se comportara de una manera terrible durante la pandemia. De hecho, ayer hablaba yo con una amiga que es escritora de ciencia ficción, como lo fui yo, Elia Barceló, que es una mujer brillante, maravillosa, y a la que quiero entrañabilísimamente, probablemente una de mis mejores amigas de la vida. Y ayer cenaba yo con ella y hablábamos, mira, si como escritores de ciencia ficción nos hubieran planteado el escenario de la pandemia, ¿cómo habrías dicho que reaccionaría la gente? Y claro, las ideas que nos habríamos hecho es de una reacción egoísta, a veces violenta, de desesperación, te encierran en tu casa, los niños no pueden ir a la escuela, no puedes ir al trabajo salvo bajo ciertas condiciones, las personas que van al trabajo se están jugando la vida, los camioneros y los dependientes de tiendas de alimentación y el personal de salud. Y tú eso lo planteas al principio de una novela y lo que te plantearías es algo muy Mad Max. Y la realidad es que actuamos solidariamente, nos apoyamos, fuimos razonables e inteligentes, aceptamos la realidad y salimos adelante todos. Y además nuestra sociedad, nuestra economía, nuestro entramado socioeconómico, histórico, humano no se desmoronó ni mucho menos, resistió de una manera admirable. Claro que hay tragedias personales que deben lamentarse, pero resistió de una manera admirable. Y esto, la gente está diciendo, cuando se hicieron ciertos cálculos de gobierno de tomar ciertas acciones pensando en que la gente podía reaccionar mal, ahora hemos descubierto que nos equivocábamos, hay que regresar en algunos temas de la psicología a esto. Pero hay grupos de personas que son psicópatas, es decir, que no tienen esa sensación de pertenencia a la colectividad, que no tienen esa sensación de gregarismo, que no tienen empatía por otras personas, que no sienten lo que pueden sentir otros, no se ponen en los zapatos del otro. Esa es esencialmente la psicopatía. Y tú puedes buscar psicópatas en Google, hay gente que ha hablado ampliamente de eso, contando cómo ven ellos el mundo. Pues no quiere decir que sean malas personas ni que odien a los demás, son tremendamente indiferentes y tienen que esforzarse para comportarse normalmente, pero tienen de hecho empleos normales y viven normalmente y tienen relaciones con otras personas, simplemente las ven más fríamente de lo que nosotros las podríamos ver, más como tú podrías ver a tu Alexa o a tu aparatito de Amazon o de Google o de lo que fuera. Pero sí existen psicópatas altamente funcionales, por supuesto, y no deberían tampoco ser estigmatizados. Tienen un trastorno, una condición que evidentemente es limitante en ciertas cosas, pero no los convierte forzosa e inmediatamente en asesinos, por suerte, porque hay una gran cantidad de psicópatas y hay una muy pequeña cantidad de asesinos en serie. Creo que esto responde más o menos a tu pregunta, si no, pues me lo dices y me riño yo mismo. Habla de Cuba, voy a hablar de Cuba después.
Pablo Iglesias compró un chalet de 300,000 euros, sí, y yo no veo que tuviera nada de malo, ¿eh? Lo que tuvo de malo es que él dijo que no confiaría en nadie que tuviera un chalet de 300,000 euros. Es que no puedes, por la boca muere el pez, y la hemeroteca siempre regresa a darte de patadas en la boca. Si no hubiera dicho eso, yo creo que esa idea de que ser de izquierda tiene que convertirnos en pobres, es totalmente boba. Yo no quiero que todos sean pobres. Algunos sí, algunos comunistas que yo conozco sí. Pero yo no quiero que todos sean pobres. Yo quiero que todo el mundo sea por lo menos de clase media baja y luego que tenga oportunidades de seguir adelante todo lo que quiera. Ese es mi sueño como socialdemócrata. Pero sí, Pablo Iglesias, su error fue decir específicamente, además, declarar que cómo podía un político tener una casa de 300,000 euros. Hijo mío, siquiera cómprate la de 260,000, no sé. Muchas gracias, Héctor Bastida Hernández, por el superchat. 5 libras esterlinas desde Cardiff. Saludos desde Cardiff. Ayer voy en la mañana, vi en Twitter que Asturias tiene un grave problema de suicidios y nunca se habla de ello. ¿Puedes aportar algo sobre eso? Pues no, porque si no se habla sobre ello, pues no voy a hablar sobre ello aquí, pero puedo averiguarlo para la semana que entra. Mándame un correo y puedo hablar con la gente de Astursalud, que es maravilloso, independientemente del cabreo que tenía yo el lunes y que se me salió en el blog, en el videoblog sobre mi vacunación, pero Astursalud es extraordinario, es el mejor servicio de sanidad probablemente de España, y se agradece enormemente, con uno de los mejores hospitales del mundo, que es el Hospital Universitario Central de Asturias, el UCA, que fue un grandioso capricho de dos grandes presidentes de la región, que fueron mi querido amigo Tini Areces, que ya nos dejó, y don Javier Fernández, uno de los personajes que más admiro yo en los últimos años. Cuba, vamos a hablar de Cuba. Tienes que dejar de seguirme por criticar a Jalife, por favor, pero ve corriendo y cierra la puerta y ciérrala bien, por favor. ¿El arte siempre ha sido cosas de élites? No, para nada. El arte ha sido cosa de élites y ha sido cosa de la gente normal y corriente. No, eso yo no lo digo. Ahora están hablando mal de Jalife. Bueno, ¿crees que un modelo socialdemócrata pueda darse en países en vías de desarrollo? Solo es posible en países desarrollados. Yo creo que ahí hay una contradicción importante. ¿Cómo puede desarrollarse bien un país si no tiene un modelo socialdemócrata? Es decir, tú tienes países que tienen una gran cantidad de hipermillonarios. México es un excelente ejemplo, ¿no? Tiene personas que tienen una cantidad de dinero enormemente brutal, que tienen todos los avances tecnológicos del universo, con una clase media razonablemente sólida, a la que ahora odia el presidente, pero bueno. Pero tienes a una gran cantidad de la población, más del 70% de la población, en pobreza. Sin un modelo socialdemócrata, esa gente siempre va a seguir en la pobreza. Un modelo como el de López Obrador es el modelo de que se mantengan siempre en la pobreza, pero que les guste. Les quitas un poquito de pobreza y tienen que gustarles, pero no tienen que aspirar a demasiado, porque ¿qué tal que quieren tener reproductores de MP3? Y quieren tener máquinas, y quieren tener Netflix, y quieren comer las cosas que comen los que salen en la televisión, y no me refiero a los de los comerciales, sino a los que los pastorean. Y luego quieren vestirse bien y quieren tener una motocicleta. Y ¿cómo pueden aburguesarse tanto? Para que un país así se desarrolle necesitas una visión socialdemócrata. Yo, analizando las barbaridades que ha hecho López Obrador, que son numerosas, intensas y preocupantes, y además que todo lo hace siempre en nivel confrontación, yo me planteaba, esto es absolutamente ciencia ficción, pero permítanmelo un segundo. Yo me planteaba, por ejemplo, decirle me eligen presidente porque se vuelven tontos todos. Entonces me eligen presidente. Yo llamo a la Confederación Obrera Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, llamo a todos los ricos, a Slim, a Romo, al de Televisa y al de 13, y a Carso, y a toda esa gente.
A ver, miren, ustedes tienen todo el dinero del mundo y quieren seguirlo teniendo. ¿Sí? Podrían tener mucho más. Lo que pasa es que no tienen a quién venderle más cosas. Venden todo lo que pueden. Pero si hacemos un proyecto para convertir en posibles clientes a los pobres mexicanos, ustedes pueden ser infinitamente más ricos y lo único que cuesta eso es tanto. Escuelas, educación, vivienda, salud y oportunidades. Porque el campesino que vive en los límites de la pobreza, además de vivir una tragedia personal, para ti no es cliente. Conviértelo en alguien que puede producir y vender en el mercado y tener un remanente de dinero, un excedente razonable que le permita mejorar su calidad de vida, te comprará cosas. Vamos a redistribuir la riqueza para generar oportunidades y acabar con la pobreza. Es totalmente imaginable, me van a decir vete a la porra, pero es el tipo de cuestión a la que nos enfrentamos. Tú no puedes tener un país ampliamente desarrollado si no tienes políticas sociales fuertes. Y este es un error que tenemos al valorar a los países a nuestro en el pasado. Tú piensas en la Holanda de las colonias y en la Holanda de la República, de la Confederación Helvética, y tú piensas en los que salen en los cuadros he hablado de ellos, ¿no? La cofradía de los del paño y la cofradía de los del vino y los tipos con la gola y el traje guapo que tenían los barcos con los que compraban, vendían, esclavizaban y sometían a la gente en sus colonias. Pero la mayoría de los holandeses eran pobres. En la Inglaterra de principios del siglo XX se vendían niños. En la Inglaterra de principios del siglo XX el hambre era aterradora. La gente que vivía en la calle vivía por miles. El horror social de los países, entre comillas, ricos del pasado es increíble. Si veo un Oliver Twist simple y sencillamente, ¿no? Como una aproximación creativa, artística, ficticia, pero de una realidad que estaba allí, que ayudó a terminar con el trabajo infantil. Pero con el trabajo infantil no se logró por el desarrollo, no se acabó por el desarrollo económico, se acabó porque hubo gente con conciencia social que dijo esto es una barbaridad y debe terminarse. A Evo Morales, por ejemplo, todavía no ha llegado allí. Todos los avances para convertir a una sociedad en una sociedad desarrollada, y no solo en un país rico, lo cual quiere decir que las élites son ricas y abajo hay una masa que apenas puede sobrevivir, y que pasó en todos los países ricos, en Alemania, en Francia, en Holanda, en Inglaterra, en España. La única forma es con políticas sociales razonables, conscientes y bien diseñadas para acabar con la pobreza, no para eternizarla, no para, como se hace en México ahora, para darte un cheque para que este mes salgas adelante, sino para darte las herramientas necesarias para tener la tranquilidad de que dentro de 10 años vas a poder seguir adelante y tus hijos también. Entonces yo no entiendo cómo se podría desarrollar un país sin políticas sociales, y esas políticas sociales esencialmente son socialdemócratas. ¿Por qué? Porque son democráticas, porque son socialistas y porque al mismo tiempo asumen que no habiendo otra mejor solución en este momento, tienes un mercado que debe ser libre dentro de los límites que le imponga la sociedad, y que es la mejor forma de obtener, de generar riqueza, siempre y cuando sea bajo control, para que no aplaste a sus trabajadores, a sus consumidores, a sus proveedores, a sus competidores, al medio ambiente y a la sociedad en la que se mueve, a la comunidad en la que se desarrolla, sino que esté bien regulado para que sea un elemento social positivo y no aversivo. Y de momento, ya que no tenemos otra cosa que no sea el libre mercado, vamos a tenerlo regulado, pero vamos a regularlo de tal manera que permita generar parte de la riqueza que genera, se distribuya. Eso es la socialdemocracia. Entonces, quizás, no sé si con eso te respondí, Valentín, yo creo que es necesario, son necesarias las políticas sociales. El desarrollo económico no acaba con las desgracias sociales.
La riqueza, el mercado libre no acaba con la pobreza. Con la pobreza acaban las políticas sociales en un mercado libre o en un mercado más o menos libre, o menos libre incluso. ¿Debería Estados Unidos intervenir en Cuba? No, pero luego hablamos de Cuba. Ah, bueno, vamos a hacer un breve corte. Estamos 5 minutos tarde y vamos a dejar un poco tiempo abierto, obviamente, por el retraso que tuvimos al principio, pero de todos modos ya son 225 personas, qué barbaridad. ¿Qué hice bien? Díganmelo para seguirlo haciendo. Volvemos en 5 o 4 minutos. Ay, seguimos, pero estoy viendo que no me va a dar tiempo para hacer todo otra vez. ¿Qué hacemos? No voy a hacer un streaming de 3 horas. Olvídenlo, ni de locos. Rápidamente, Felipe Dante pregunta, ¿hasta qué punto el ser humano es influenciado por la cultura o por lo biológico? ¿Cree que la belleza es un constructo social o hay parámetros naturales? Sí, es decir, sí hay un constructo social y sí hay parámetros naturales. Hay cosas que a los bebés les parecen atractivas y lo sabemos porque se les dilata la pupila, porque sonríen. Y hay cosas que a los bebés les parecen feas y lo sabemos también por eso, por sus reacciones. Tratamos de que las dualidades se vayan siempre a uno de los extremos. ¿Esto es genético o es cultural? Es los dos, siempre, salvo casos muy concretos de alteraciones genéticas bien definidas, que además que salen de lo normal o que tienes
que simplemente no se produce una proteína, bueno, ya vas a tener determinada enfermedad a tal edad por la falta de esa proteína, o por una trisomía. Pero incluso cuando hay una trisomía, por ejemplo, en el caso de la gente Down, hay gente que tiene un Down muy acusado y hay gente que tiene un Down altamente funcional. ¿Es medio ambiente o es biología? Es las dos. Hay elementos innatos en nuestro comportamiento, evidentemente, pero todos están teñidos, modificados y movidos por lo cultural. El intento de negar lo cultural de algunos es tan patético como el intento de negar lo biológico que tienen los posmodernos últimamente. Es totalmente absurdo, somos las dos cosas. Y para explicaros, yo recuerdo siempre una analogía que hacía Richard Dawkins, creo que era Richard Dawkins, que es, la gente antes creía que nuestra dotación genética era una especie de plano, de cómo se construía nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro cerebro, neurona a neurona, dónde iba cada cosa, que era un plano como el plano de una casa. Y lo que hemos descubierto es que es más bien como una receta. Es decir, una receta te dice cuántos ingredientes, qué ingredientes tienes que tomar, qué cantidades, pero si le echas un poco más de harina, o le echas un poco menos de sal, o le echas un poco más de pimienta, o le agregas páprica que no estaba en la receta, pero que crees que puede sonar bonito, o que, caramba, no tienes tomates cherry, y entonces pues, te quedas sin tomate y haces la receta sin tomate, el resultado de todos modos puede ser enormemente comestible. Nuestra dotación genética, nuestras instrucciones genéticas son como una receta que puede funcionar perfectamente cuando hay falta de un nutriente, cuando hay falta de un elemento determinado, cuando hace demasiado calor, cuando hace demasiado frío, cuando las condiciones en las que se desarrolla el feto y luego el bebé son totalmente diferentes y van a dar resultados diferentes. Separar, desentrañar lo genético de lo cultural es difícil. La etología ha hecho intentos grandes por encontrar eso que está presente en todas las culturas, por ejemplo, ciertos patrones de belleza, ciertos patrones conductuales. Hay uno en concreto que yo recuerdo porque lo ilustraba un etólogo al que yo leía, que era Irenoi Scheibel-Abelsfeld. Perdonaran la pronunciación, mi alemán es tan malo como casi todos mis idiomas, excepto el inglés. Y es esto: todas las culturas, las personas de todas las culturas, cuando ven a alguien a quien les da gusto ver, levantan las cejas. Hola, hola, mira, ahí viene fulano. Este movimiento de las cejas es parece ser absolutamente innato, porque está presente en todas las culturas humanas, por distintas que sean. Decir que sí así, decir que no así, es cultural. Pero hay otras cosas que no son culturales y hay cosas que son claramente mezcla de lo cultural y lo biológico. Se puede descubrir hasta cierto punto qué elementos son claramente innatos. Lo que no se debe hacer es utilizarlos como pretexto filosófico para imponer visiones sociales que son repugnantes a la más elemental razón humana. ¿Cree que los actos de homenaje a las víctimas del coronavirus, como el que se ha hecho hoy en España, son necesarios o útiles? Son útiles. Los seres humanos somos seres de rituales, y esos son rituales importantes. ¿Cuál es el futuro de México después de AMLO? Yo qué sé. ¿Cómo no lo saben? No sabe ni AMLO, para decirlo rápido. ¿Cómo sueña usted? Sus sueños son claros o borrosos, fantásticos o realistas, recuerda o no, sufre pesadillas. Muchas preguntas. Claros, fantásticos a veces, realistas a veces. ¿Los recuerda o no? A veces sí, la mayoría de las veces no. Sufre pesadillas como todo el mundo, a veces tengo pesadillas y ya no pasa absolutamente nada. Eso sí es muy importante, los sueños no significan nada, no tienen ningún sentido, y entonces toda la interpretación de los sueños de Freud pueden utilizarla para calzar una mesa. Y bueno, vamos a seguir con esto que me había planteado Darwin Daniel Pérez Ronzón, que es sobre Disney ha anunciado adaptaciones cinematográficas de 2 cuentos infantiles, La Sirenita y Blancanieves, protagonizadas por Hale Bailey y Rachel Ziegler. El casting ha sido criticado por algunas personas en redes sociales porque Bailey es afroamericana y Ziegler tiene ascendencia en parte latina. Me deja enlaces, me deja lo que se está peleando la gente. Hay quienes dicen que
las, las, eh, los papeles tiene que cubrirlos alguien que sea étnicamente correcto. Bueno, si te dice fulano es escocés, ¿qué tan escocés? Puede tener una madre española y padre escocés, tiene que tener cuántos abuelos escoceses, ¿cómo lo mides? Si es una identidad absolutamente arbitraria. Que deben ceñirse a factores fundamentales como el origen étnico implícito de las personas establecidas en las historias originales. Por ejemplo, Blancanieves se llama así porque su piel era tan blanca como la nieve. Sí, ¿y? ¿Sí? O sea, me estás diciendo que yo, por ejemplo, no puedo cantar blues. No puedo cantar las canciones maravillosas del jefe Sondhaus o de Robert Johnson, porque no soy negro. Eso siempre me recuerda a la anécdota de Gene Krupa, el maravilloso baterista de jazz, que alguien le preguntó, un periodista le preguntó una vez, señor Krupa, ¿qué se necesita para tocar jazz? Y Krupa se volteó, Krupa era de origen judío, se giró y le dijo, ser negro. Dijo, señor Krupa, usted es blanco. Se giró él cabreadísimo y dijo, no, yo soy negro. Pues mira, yo cuando canto blues soy negro. Es totalmente idiota. Lo curioso es esto, quienes se enojan por esto es la derecha. La derecha quiere que Blancanieves la interprete una chica blanca porque son supremacistas blancos. Pero cuando te vas al otro lado, los que se enojan, cuando tienes a... Es que fue aterrador. Cuando tienes ¿cómo se llamaba? El cowboy por excelencia, hombre, el cowboy de ultraderecha. Ahora se me fue su nombre. Que hizo el papel de Gengis Khan. John Wayne hizo el papel de Gengis Khan. Cuando tienes a John Wayne mirando a Gengis Khan, okay, es ridículo, de acuerdo. Pero hay gente, no, eso es apropiación cultural. Pues no. Yo puedo tranquilamente hacer el papel de Otelo sin ser un moro. Y me siento que podría yo hacer cualquier papel. Imagínate que no pudiera interpretarse a Shakespeare en México, porque no tiene suficientes galeses o escoceses, ingleses e irlandeses. Porque tienes que ser de la casa de Tudor para poder hacer el papel. La casa, ya no me acuerdo de qué casa era, Carlos III. Enrique VII. Es decir, es totalmente idiota, son obras de ficción. Yo alguna vez hice maquillaje teatral y maquillaba yo a un niño de 14 años para hacer el Tartufo y le poníamos una calva y le pintábamos, le hacíamos los arreglos necesarios para que en el escenario pareciera un hombre mayor. Me vas a decir que el Tartufo tiene que tener determinada edad. Todas esas identidades son ridículas. Las levanta como su bandera el posmodernismo y luego se las levantan la ultraderecha para decir, no, la sirenita no puede ser una chica negra, tiene que ser pelirroja. ¿Por qué? Porque Disney le hizo pelirroja, porque en el cuento original de Hans Christian Andersen nunca dice que es blanca, es negra, es azul, es verde, es roja, ni la cola es azul, es de qué color es, ni si es pelirroja o no es pelirroja. No lo dice, y aun si lo dijera, es una obra de ficción, está sujeta a interpretación, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Y si un grupo de actores en Ruanda quiere hacer la representación de Tom Sawyer, ¿quién tiene la cara de decirles no pueden ustedes porque tienen que ser chicos del Mississippi blancos pecosos? Es enormemente idiota. Dejemos de lado el juego de las identidades, que es enfermizo, es preocupante, es peligroso. Quita el acento de lo importante que es: somos iguales, debemos preocuparnos por las injusticias, debemos preocuparnos por la igualdad, y nos mete a la igualdad social, económica, de oportunidades, de consideración social, de respeto, etc. Y nos convierte en pequeñas tribus en guerra unos con otros. Y por eso leía yo el otro día a Nicomé de Santa Cruz, porque Nicomé de Santa Cruz te cuenta por qué es blanquindio negro, indio negro y blanco, porque si quieres una América Latina nos incluye a todos o no incluye a nadie. ¿A qué cultura tengo derecho yo si tengo 75% de español y 14% de indígena zapoteca? Es mi composición genética según una de estas compañías que hacen
pero además tengo algo de italiano y de irlandés. Son identidades que no tienen ningún sentido. Si no quieres ver una película donde personas que no te gusta interpreten un determinado personaje que no quieres que interpreten, no la veas y no estés tocándole los cojones al personal. Si no es tan difícil. Es que yo no quiero ver un genio de Aladino que sea gay. Pues vale, no lo ves y ya, no pasa nada. Pero tratar de que ninguna persona lo vea tiene su nombre, y es la exaltación de la censura por parte del posmo, que se ha apropiado a la derecha porque le viene muy bien, le has justificado la censura, esa censura contra la que hemos combatido tantos años. Ahora vienen unos que se dicen de izquierda y se la justifican a la ultraderecha. La ultraderecha encantada. Vlad Mort me dice, algunas dicen que entender a una persona como producto de su tiempo es una forma de justificar exterminios a ciertos personajes controvertidos por sus ideas, como el racismo de Tolkien y Lovecraft o la homofobia del Che Guevara. Evitar el presentismo les parece casi inmoral. ¿Tiene algo de sentido esta afirmación? A ver, es que no hay un exterminio cometido por Tolkien que no era racista, según todo lo que sabemos, según todos los testimonios que tenemos. Pero Lovecraft tampoco exterminó a nadie. Y el concepto de Lovecraft Lovecraft no hizo nada malo. Muchos racistas de su época, porque toda la sociedad era igual de racista, hizo cosas mucho peores que Lovecraft. Condenar a Lovecraft es estúpido, porque era un hombre de su tiempo. La gran mayoría de los homófobos de los años 50-60 no crearon campos de concentración para homosexuales. Cuba sí. Entonces hay un elemento diferenciador que permite decir que metieron la pata. Que te horrorice un acto que es moralmente inaceptable no quiere decir que el que te horrorice y que lo puedas atacar moralmente no implica que no entiendas que era un fenómeno de su tiempo, que era igual en todos lados. Entonces, no está ni la crítica al presentismo histórico tiene por objeto justificar ninguna barbaridad, simplemente tiene por objeto el no escandalizarnos por algo por lo que no nos escandalizaríamos en otras circunstancias. Y dice, ¿qué entendemos por discurso de odio? Aquel que dice, vayan y maten a tales personas. Aquel que dice, tales personas no tienen derecho a la escuela, a la vivienda, a vivir en este barrio, a tener esta nacionalidad. Ese es el discurso de odio. Se llama discurso de odio a toda expresión de desprecio por cualquier grupo humano. Yo creo que no lo es, yo creo que es la expresión de opiniones desagradables, pero todos las tenemos. Yo detesto a los racistas. ¿Estoy haciendo un discurso de odio contra los racistas? No, porque no le estoy diciendo a nadie que les pegue a los racistas, que les quite sus empleos a los racistas. No le estoy diciendo a nadie que le escupa a los hijos de los racistas por la calle. No estoy promoviendo acciones de odio, porque el odio se expresa en acciones. Simplemente estoy en desacuerdo con los racistas. Hay personas que están en desacuerdo con la inmigración y yo prefiero que lo digan y que se pueda debatir el tema. Pero la diferencia entre una opinión y una afirmación es clarísima. Y hemos hablado mucho de que la libre expresión cubre los temas de la opinión, pero no cubre los temas de la afirmación. Si yo digo, yo detesto a tal grupo humano porque se me da la gana, no me gusta, tienen las uñas muy feas, tengo derecho a decirlo. Si yo digo, ese grupo humano es inferior a nosotros, más vale que lo pueda demostrar. Ese grupo humano tiene más delincuencia que nosotros, tienes que demostrarlo. La diferencia entre una opinión y una afirmación establece también los discursos de odio. El discurso de odio es aquel que pretende establecer fácticamente un motivo para el rechazo, el perjuicio, el daño a otro grupo humano. No lo veo yo tan difícil, ¿no? Lo que pasa es que se obnubilan demasiadas cosas por la influencia del post, ¿no? Ya no sé ni cómo decirlo, de veras, parece que me meto en demasiados líos. Luego, me dicen que hay 2 libros míos en la plataforma Scribs,
No deberían estar, porque no me están pagando por ellos. Y son los libros que tengo en pues, menos de €1 o algo así en Amazon, ¿no? Entonces me parece robar tan poquito, además es de gente muy mierda. Bueno, perdón. Nada, no es cierto. No, pido perdón nomás por quedar bien, pero obviamente no tengo ningún interés en pedirle perdón por decirle mierda a gente mierda. Pero bueno. Dice, dadas las situaciones de Venezuela y Cuba, ¿es conveniente que el ejército y la policía fueran en conjunto un poder independiente del Estado? No. ¿Quién lo controlaría? ¿Quién controla al ejército y la policía? Si el ejército y la policía son las herramientas del Estado, son las herramientas de la única violencia legítima que aceptamos, más regañadientes y todo, en una sociedad humana. El Estado puede ejercer bajo determinadas consideraciones de carácter legal, puede ejercer la violencia, puede ejercer la fuerza para hacer cumplir una serie de cuestiones, para mantener la paz, para defender las fronteras, etcétera, etcétera. Si el Estado no controla a la policía y al ejército, ¿quién lo controla? Si le das el autocontrol, tienes exactamente 20 minutos antes de que empiece el golpe de Estado. Es así de sencillo. Entonces, no, ese es el tipo de cosas que se dicen sin pensar. Entonces hay que pensarlas antes de preguntarlas. Y luego dice, a raíz de un tuit de Mulet que nos muestra el etiquetado de orgánico de una bebida alcohólica, me pregunto cómo es posible que a día de hoy no sea obligatorio que las bebidas alcohólicas tengan un etiquetado similar al de las cajetillas de cigarrillos en las que se advierten sus efectos adversos, especialmente los cancerígenos, a que tienen un enorme poder económico, y a que los políticos tampoco están convencidos todavía de que sea tan malo. No es tan malo, nada. Ahora que no es con moderación es malo, pero no tan malo. No es únicamente malo. Es decir, es que el tabaco tiene el problema de que no tiene ningún otro valor. No sabe bien, si quiere, te lo digo como fui fumador 30 años, ¿no? Pero no. Yo creo que fundamentalmente hay una falta de conciencia y una falta de cómo aproximar el asunto. El alcohol ha sido parte de la cultura humana y lo sigue siendo. Creo que nadie ha encontrado la forma de abordarlo y quizás debería encontrarse la forma de poderle decir a la gente, oye, mira, esto de que el alcohol es sano y que una copita de vino al día es muy daño, no es cierto. Lo están diciendo los nutriólogos, lo están diciendo los especialistas, pero los políticos no lo ven tan claro. Y al no verlo tan claro es muy difícil convencerlos. Fue muy difícil convencer a la gente del tabaco también en su momento, ¿no? Aunque sabíamos, la gente juega que no, se estuvo engañando a la gente diciendo que que el tabaco no era malo. Y no, hombre, los estudios estaban allí desde los años 40, 50. Te digo más, los fumadores los conocíamos. Los fumadores conocíamos esos estudios y yo asumía el riesgo, inconscientemente, pero lo asumía plenamente. Entonces no lo veo tan fácil. Yo te digo, no soy amigo ni del alcohol ni de las drogas y como lo he dicho muchas veces, he enterrado a varios amigos víctimas del alcohol y de las drogas y entonces no los defiendo, pero trato de entender que es un fenómeno cultural enormemente amplio y enormemente lleno de aristas, además de ser una herramienta económica fundamental, una herramienta económica de gran potencia. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a meternos en un lío. Antes de meternos en un lío, vamos a hacer un poco de poesía, que siempre es sano. Y este es, señores, Georgius Manrique Toletanus, o como lo conocemos más en familia, como Jorge Manrique. Jorge Manrique es uno de los grandes poetas del español. Nace en 1440, muere en 1479, 39 añitos solamente vivió. Como la mayoría de la gente en esa época, sin medicina, sin sanidad, sin buenas costumbres y demás.
La gente vivía 30, 40 años como más. Pero en ese breve tiempo dejó probablemente uno de los poemas más impresionantes del español, que son las coplas a la muerte de su padre. Yo la primera vez que leí las coplas a la muerte de su padre, y casi estoy seguro que fue en primero de bachillerato, con mi querida profesora Carmen Aguayo de Cirici Ventayó, y yo lo alucinaba, y me acuerdo de llevármelo a casa y releerlo, y decir, wow, nunca había pensado en esto, en la multitud de elementos que Jorge Manrique quiere expresarnos a través de las coplas a la muerte de su padre, de esta aparente inutilidad de la vida, de esta que sin embargo no es inútil porque provoca precisamente el dolor de quien recuerda así a su padre como lo recuerda Manrique, ¿no? Para decirnos lo que dice al principio, cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Pero las dudas respecto de la vida y las reflexiones a las que invitan las coplas a la muerte de su padre son una joya maravillosa. Y si alguno de ustedes no ha leído las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique, pues no se las va a encontrar aquí porque decidí no leer las coplas a la muerte de su padre, que es un poema bastante extenso. Y vale la pena leerlo completo porque en la mayoría de los textos escolares ponen fragmentos al gusto del fragmentador y al gusto del glosador. Y el poema de Jorge Manrique hay que leerlo completo. Pero a cambio de eso os tengo 3 bonitos poemas. Y este primero es una glosa a su mote, es decir, su lema, el lema de don Jorge Manrique, que era ni miento ni me arrepiento, que es muy bonito. Es muy bonito y también invita a la reflexión. Y dice sobre eso Jorge Manrique, ni miento ni me arrepiento, va de nuevo. Ni miento ni me arrepiento, ni digo ni me desdigo, ni estoy triste ni contento, ni reclamo ni consiento, ni fío ni desconfío, ni bien vivo ni bien muero, ni soy ajeno ni mío, ni me vengo ni porfío, ni espero ni desespero. Conmigo solo contiendo en una fuerte contienda, y no hallo quien me entienda, ni yo tampoco me entiendo. Entiendo y sé lo que quiero, mas no entiendo lo que quiera, quien quiere siempre que muera, sin querer creer que muero. Es maravilloso, está haciendo esto en el siglo XV, está haciendo décimas perfectamente armadas, con una musicalidad absolutamente deliciosa que te lleva por los caminos del idioma, con elegancia inigualada. Este señor tan jovencito que era nuestro poeta de hoy. Y esto es Esparzas. Perdón que se me... Yo callé males sufriendo y sufrí penas callando, padecí no mereciendo y merecí padeciendo los bienes que no demando. Si el esfuerzo que he tenido para callar y sufrir tuviera para decir, no sintiera mi vivir los dolores que ha sentido. Pensando, señora, en vos, vi en el cielo una cometa, es señal que manda Dios que pierda miedo y cometa a declarar el deseo que mi voluntad desea, porque jamás no me vea vencido como me veo en esta fuerte pelea que yo conmigo peleo. Callé por mucho temor, temo por mucho callar, que la vida perderé, así con tan gran amor no puedo, triste pensar qué remedio me daré. Porque alguna vez hablé, halléme de ello tan mal, que sin duda más valiera callar, mas también callé, y pené tan desigual, que más callando muriera. Este tipo de juego de contrarios, por cierto, que en cierta medida no era tan común en aquel momento, que nos sorprende gratamente hoy con Manrique, es uno que, por ejemplo, Sabina lo tomó desde hace algunos años y todas sus canciones son así. Yo por eso me quedo con El hombre del traje gris y Hotel Dulce Hotel, porque pero es un juego de contrarios que se presta mucho a invitar a la reflexión. Y termino con esto sobre la muerte, ya que habla de la muerte de su padre, Jorge Manrique, en su famosísimo poema que tienen ustedes que leer, es su obligación.
su obligación poética, que es la obligación más bonita que hay. Esta canción sobre la muerte que dice: no tardes, muerte, que muero, ven, porque viva contigo. Quiéreme, pues, que te quiero, que con tu venida espero no tener guerra conmigo. Remedio de alegre vida no lo hay por ningún medio, porque mi grave herida es de tal Padre venida que eres tú sola el remedio. Ven aquí, pues, ya que muero, búscame, pues, que te sigo, quiéreme, pues, que te quiero, y con tu venida espero no tener vida conmigo. Compárese esto, y me van a perdonar, compárense esto con el muero porque no muero, mucho más religioso, de Santa Teresa, y yo me quedo con el señor Jorge Manrique, el señor de las coplas a la muerte de su padre, a quien le agradecemos la poesía en esta ocasión. Y ahora sí vamos a tocar uno de los temas de esos que no, vamos a dejarlo para el final. No, vamos a hacerlo ahora. No lo sé porque en realidad es bastante complicado, pero bueno, vamos a hablar sobre Cuba. Y antes, voy a quitar esto ahora. Es curioso que en los últimos streamings hemos hablado 2 veces de Cuba y con anécdotas de mis viajes a Cuba y tal, pero sin imaginar obviamente que nos íbamos a enfrentar a lo que estamos enfrentándonos ahora, es decir, las protestas de una serie de ciudadanos cubanos que están pidiendo solución a problemas muy concretos, a solución al problema del descontrol de la pandemia, que me recuerda, que no me obliga a recordar cuando el gobierno cubano salió con la estupidez del Prevengovir, una vacuna homeopática que iba a evitar que a los cubanos les diera COVID-19 y que incluso trataron de comercializar en los lugares donde tienen aliados y afines que les aplauden cualquier cosa que hagan. Por supuesto, el Prevengovir es una vacuna homeopática, o sea, no es nada, no sirvió absolutamente para nada y Cuba está en un grave problema. Pero al mismo tiempo, de los países que sufren por el turismo, si España ha sufrido por la falta de turismo, porque una de las grandes fuentes de ingresos de España es por supuesto el turismo, el caso de Cuba pues, es aterrador, porque Cuba no tiene fuentes de ingresos. Y he invitado, en los últimos días he acudido mucho a las cifras de la Organización Mundial de Comercio para explicar que Cuba no tiene nada que vender, vende tabaco, es su principal exportación, vende crustáceos, o sea, vende pesca de crustáceos, vende cítricos y vende caña de azúcar y ya. Es decir, el problema en el que he insistido yo muchas veces, en 62 años, Cuba no ha podido levantar una economía funcional. Le echan la culpa al embargo, no la tiene, incluso cuando uno ve las cifras de comercio, Cuba comercia con Estados Unidos, pero sobre todo comercia con otros 100 países que la podrían abastecer de todo lo que necesita, no necesita comerciar con Estados Unidos, lo cual no quiere decir que el embargo sea aceptable, es una medida que no debería mantenerse y que debería quitarse, y estoy de acuerdo que debe quitarse, pero no es la culpable de la situación de Cuba. Culpable de la situación de Cuba es la necedad de los Castro y ahora de Díaz-Canel de tener una economía de 1930, cuando tenían que haber creado una nueva economía a partir de 1959, como lo hicieron otros países también de la órbita comunista. No tienen que vender, entonces no importa que pueda comerciar con todo el mundo, sus 2 principales socios comerciales son España y China. España le podría vender todo, simplemente que no tienen para pagarlo. El desequilibrio de la balanza comercial de Cuba es de más de 4.000 millones de dólares, es decir, exporta 1.100 y tantos millones e importa 5.000 y pico millones. ¿Cómo se soluciona ese desequilibrio, ese desbalance comercial? Pues se resuelva con las remesas de los cubanos en el extranjero, por supuesto, se resuelve con el alquiler de médicos y se resuelve con el turismo. La principal exportación de servicios, si no la única exportación de servicios de Cuba, es precisamente el turismo. Entonces la falta de turismo durante un año demolió la ya de por sí frágil economía cubana, y quienes están sufriendo son, por supuesto, los jerarcas del Partido Comunista Cubano. No, quienes están sufriendo son los cubanos de a pie, como siempre. Y entonces, pues han salido a la calle, están protestando, y
Y el gobierno cubano está haciendo lo que inevitablemente iba a hacer y lo que no se puede esperar que haga otra cosa, porque son unos cafres, siempre han sido unos cafres. Ya en 1992 yo veía en acción a las brigadas de respuesta rápida dándole una paliza a un chaval en la calle, en La Habana, a las 9, 10 de la noche. Algo habrá dicho, lo denunciaron los comités de defensa de la revolución y llegaron estos que son militares disfrazados de civiles, que se han visto mucho en acción en estos días, y lo dejaron lícito, le dieron para el pelo. Y uno veía la agresión y decían, ¿qué es esto? Entonces los amigos se esperaban a llegabas a casa de los amigos y te explicaban, son las brigadas de respuesta rápida y son aterradores y por eso hay que callar un poco. Bueno, yo publiqué lo siguiente, porque esta es mi preocupación esencial, decía yo. Hay quien solo quiere que caiga el régimen cubano sin importarle el sufrimiento de los cubanos. Hay quien solo quiere defender al régimen cubano sin importarle el sufrimiento de los cubanos. Hay quien solo quiere que los cubanos sufran menos. Me insultaron por este tuit. Claro, es que si no cae el régimen no van a estar bien los cubanos. No lo sé. Si mañana Díaz-Canel convoca elecciones y hace un fenómeno de transición en este mismo régimen y el Partido Comunista Cubano accede a unas elecciones presidenciales con otros partidos en un ambiente donde se establezca legalmente el régimen actual, establezca la libre expresión y la libertad política y la libertad sindical y la libertad de prensa, ¿vale? Yo no diría yo no, lo importante es que caiga el régimen aunque no haya libertades. Y es un caso extremo que no va a ocurrir, pero vamos, lo pongo como ejemplo de que podría darse el caso. Hay quienes defienden al régimen cubano de una manera irreal. Gente de Black Lives Matter en Estados Unidos, por supuesto gente de Podemos en España, por supuesto gente del gobierno mexicano, gente que además ha sido beneficiada por el gobierno cubano, lo sabemos, los que viajaban mucho a Cuba en turismo político, y están defendiendo a la revolución cubana como si no fuera la culpable de los problemas que se están pasando. Y el problema no es la ideología comunista solamente, aunque sea por fallida que sea, el problema es que se ha manejado mal la economía, se ha manejado mal la sociedad, ha habido un régimen autoritario que no ha permitido respirar a los cubanos. Entonces yo tengo mucho miedo por todos los que quieren sacar raja del conflicto en Cuba para tener la razón en su pequeña guerra cultural. Los republicanos estadounidenses están encantados de la vida diciendo que están a favor de la libertad en Cuba. Sí, les creemos. Ellos siempre han estado a favor de la libertad. Mira, no, por favor, están aprovechando esto para soñar con reinstalar la situación que había en Cuba antes de la revolución, que no era del todo agradable. Tan no era agradable, porque esto no lo sabe la mayoría de la gente, que el embargo en Cuba empieza en 1958. Es decir, un año antes de que gane la revolución, por la brutalidad de Batista y las condiciones aterradoras que vivía Cuba, Estados Unidos establece el primer embargo en 1958. La revolución triunfa el 1 de enero del 59. Entonces, la derecha está, con esto vamos a demostrar que la izquierda se equivoca. No que el marxismo-leninismo es una aproximación fallida a la economía, a la sociedad, que la dictadura del proletariado no es aceptable, etc. No, que toda la izquierda, incluida la socialdemocracia, incluido el liberalismo social de la derecha más light, está equivocado. Es la gran oportunidad de la derecha para demostrar que tiene la razón en la guerra cultural en contra de toda la izquierda, incluso de lo más light. Son gente capaz de decir que Joe Biden es comunista. Y saben perfectamente que no lo es, saben perfectamente lo que es el comunismo, pero saben perfectamente que el discurso cala en sus bases. Del otro lado tenemos a una izquierda que en sus deseos de defenderse y de demostrar que toda la culpa de todo la tiene la derecha, está dispuesta a defender a un régimen que no es defensible. Lo he dicho en una y otra ocasión, no es defendible el régimen cubano, es una dictadura autoritaria, feroz, policíaca, aterradora. Para hablar con gente que te hablaba en serio en Cuba de cómo estaban las cosas, había que hacer unas operaciones de lo más extrañas del mundo y nunca supe yo si en realidad no las estaba haciendo también el Ministerio del Interior y nosotros estábamos creyendo que hablábamos con disidentes cubanos, como nos movíamos por La Habana Vieja, etcétera, etcétera, en las ocasiones que yo estuve en Cuba y que tratamos de tener relación con cubanos que no fueran afines al régimen. Pero
Pero es que esa guerra cultural a mí me da igual. Obviamente podemos debatir sobre izquierda y derecha y yo defenderé a la izquierda siempre, defenderé posiciones de izquierda, posiciones de solidaridad, posiciones de igualdad, posiciones de libertad, posiciones de igualdad de oportunidades, posiciones de equidad, posiciones de justicia y posiciones de una visión social colectiva de la sociedad antes que un individualismo criminal y egoísta y codicioso y malévolo. Pero ese no es el debate. El debate es que en Cuba hay un régimen de opresión autoritario que tiene que ser sustituido eventualmente, de preferencia por un régimen democrático en el que los cubanos decidan lo que van a hacer, que es lo que veo más difícil desafortunadamente. Por un lado, la caída del régimen cubano podría ser simplemente el regreso de las mafias a Cuba, la reconstrucción o la invención de una nueva mafia, como ocurrió en los países comunistas, con la reedición de dictaduras feroces, la de Lukashenko, la de Berdimuhammedov, la de Orbán, la de los Kaczynski en Polonia, etcétera, etcétera. Es decir, saltar de la sartén al fuego, porque los cubanos aún tienen algo de la revolución. O lo que veo más viable es la manutención, todavía durante algunos años al menos, del régimen cubano, porque son unos bárbaros, en primera, pues son unos cavernarios. Segundo, porque es muy difícil organizarse en Cuba para tener una resistencia a largo plazo. Y es el problema, y es el esquema, entre otras cosas, de los comités de la defensa de la revolución. Mientras la policía, el ejército y los comités de la defensa de la revolución no se pasen del lado de la gente, tienen el control. Tú sales a la calle y te conocen. No hay ese fenómeno de anonimato que puedes ver en las protestas callejeras de otros lugares del mundo. Cuba está muy fragmentada barrialmente, cuadra a cuadra, manzana a manzana, y siempre hay alguien de los CDR vigilando y sabe quién es quién y dónde está cada cual. Mira, yo tenía un amigo que cuando venía, un escritor que cuando venía a la Semana Negra, cuando iba a alguna la Feria del Libro de Frankfurt, cualquier cosa así, le hablaba al Ministerio del Interior a su mujer. Él te dice que va allá a la feria, pero no es cierto, es que tiene una amante en Puerto Rico y se va a Puerto Rico con ella. Y esta mujer sufría enormemente. Y era una forma de mantener la presión sobre esa familia para que cuando éste saliera volviera. Yo recuerdo alguna vez desde aquí tener que tomar el teléfono y decirle, está conmigo, estamos en Gijón, Hilda. Tranquila, sabiendo que nos está oyendo además el Ministerio del Interior. Entonces, lo único que quiero es, los cubanos son gente enormemente buena y gente enormemente adorable, aunque crean que inventaron absolutamente todo. Si tienen a veces ser cubano tiene muchos elementos divertidos, pero yo adoro a los cubanos y a la cubanía en general. Y solo espero que no caigan en garras de quienes quieren usarlos para demostrar que tienen razón, sino que tengan la oportunidad de crear algo, que rescaten, que puedan rescatar la educación, que puedan rescatar la salud, pero la salud ahora con recursos, porque tener unos principios de salud excelentes sin dinero para medicinas pues no es salud. Por eso ha estado muriendo la gente como moscas en los hospitales cubanos, que hace ya muchos años los mejores hospitales cubanos, recuerdo el hermano Samejeiras, por ejemplo, estaban reservados para que los extranjeros que estaban dispuestos a pagar sus operaciones fueran allí. Y la sanidad a la que tenía acceso el pueblo cubano era de calidad bastante inferior, no porque los médicos fueran malos, sino simplemente porque no tenían recursos. Es como el caso de los niños sin quimioterapia para el cáncer en México. Entonces, dicho eso, me van a insultar horriblemente la derecha y la izquierda. Y aquí hay una de esta tontería que viene seguido y la voy a comentar. Comparaste Cuba con Vietnam, ¿te imaginas un Vietnam de 60 años embargado por China? ¿Cómo sería? Terrible. Pero es que Vietnam estuvo 25 años embargado por Estados Unidos y levantó una economía tal que a los 19 años del embargo Clinton lo levantó, y no lo levantó porque le cayeran bien los vietnamitas que le habían ganado la guerra a Estados Unidos.
la presión a Clinton para levantar el embargo a Vietnam, que fue absoluto y total, no un embargo parcial como la que tienes Cuba con Estados Unidos actualmente, porque hay muchísimo comercio de Estados Unidos a Cuba. Se requiere permisos y es difícil y tal, pero hay muchísimo. Ve los cuadros de la Organización de Comercio y verás que es un socio comercial de Estados Unidos importante de Cuba hoy en día. El embargo a Vietnam fue absoluto y total. Y en 19 años los inversionistas extranjeros, los inversionistas estadounidenses presionaron a Clinton para levantar el embargo porque querían invertir en Vietnam, porque era una economía floreciente, porque su gente comía. Fidel Castro dependió absolutamente de la Unión Soviética para todo mientras hacía sus locuras, de las que ya he hablado algunas, y mientras los rusos pagaban, y los rusos pagaban, te compraban el tabaco y los cítricos y el azúcar al triple del precio del comercio mundial, con tal de ser la base a 90 millas de la península de la Florida. El día que cae la Unión Soviética, Cuba se va al garete, porque no tiene una economía, porque los hermanos Castro nunca quisieron levantar una economía moderna, y mantuvieron una economía con una ganadería que casi destruyó Castro, ya conté por qué. Caña de azúcar, con locuras como la zafra aquella que nunca se consiguió. Cítricos, pesca, y hasta que llegó Fraga y los salvó metiendo a la hotelería española en Cuba, pero eso ya no era comunismo, eso ya era empresa privada. ¿De qué me hablas? Culpar del embargo a lo que le ha pasado a Cuba. Hombre, los primeros años debe haber sido terrible, pero en aquellos años los rusos traían todo lo que quisieran los cubanos, y te lo cuentan ellos. Nunca hubo escasez en Cuba por el embargo, era un elemento de discurso de Fidel, y lo mejor que hizo, el mayor favor que Estados Unidos le hizo a Fidel fue mantener el embargo. Pero escasez en Cuba en los años 60, 70, ni de lejos. Los barcos rusos lo traían todo y más, en grandes cantidades, y con el pretexto de la División Internacional del Trabajo de los países del bloque comunista, llegaba de todo a Cuba. Pregúntales a los cubanos. Entonces, esa historia de que el embargo empobreció a Cuba, no, lo que empobreció a Cuba fue otra cosa, y se ve con claridad. Y con eso vamos a terminar, pues, de hablar de Cuba. Qué linda es Cuba. Quien la defiende la quiere más, y quien defiende a los cubanos y a Cuba, no solo su guerrita cultural, la quiere de verdad. Y bueno, ¿qué me falta? Sí, Black Lives Matter hizo una declaración sobre los problemas de Cuba. Cuidado, Black Lives Matter, una organización que se hace llamar Black Lives Matter, que no es representativa de la totalidad del movimiento Black Lives Matter. Son 3 chicas que se apropiaron del nombre para una pequeña organización. Cuidado, no hablan en nombre de todos, esto es muy importante. Ahí hay que ser cuidadosos, ¿eh? ¿Estás de acuerdo con las ideas de Pinker o Jesús Mosterín tienen a hacer sobre cuál es la naturaleza humana? No sé qué idea tengan sobre la naturaleza humana. Mosterín ni lo conozco, Pinker lo he leído, pero nunca lo he visto hablar sobre la naturaleza humana. Pero mi idea es que la naturaleza humana es gente esencialmente buena. La gente es esencialmente buena, punto. Hay mucho hijo puta, pero proporcionalmente son una fracción pequeña de la población. La gente es tiene pequeñas mezquindades, todos tenemos pequeñas mezquindades, pero la gente es esencialmente buena, solidaria, noble. La gente no se mata, esa idea de que el ser humano es un asesino por naturaleza, ya la he debatido en muchísimas ocasiones, es absurdo, casi yo solo he conocido en mi vida 3 personas que han matado, 2 de ellos en la guerra y uno en su propia guerra ideológica, el asesino del secretario de Trotsky, al que secuestraron después del primer atentado. Mi idea de la naturaleza humana básicamente es que somos gente buena. Y si nos permiten serlo, y si tenemos las herramientas para hacerlo, y si no tenemos miedo a otras personas, miedo a otros grupos humanos, miedo al hambre, miedo a la enfermedad, miedo a la desprotección de nuestros hijos, miedo a la incertidumbre, miedo a perder nuestra casa, miedo a cualquiera de los miedos más elementales del ser humano, somos mejores personas. Y cuando tenemos menos miedo, además dejamos la religión. Esa es mi visión de la realidad humana, porque la he visto en acción, no porque me la esté inventando, ni porque filosóficamente me parezca muy bonito. ¡Ay, los seres humanos son muy lindos! No, pero es que he conocido a millones de gente y casi nadie mata a otros, y ni roba, ni es un malvado.
conocido muy poquitos malvados. Y parece que todas las personas que conozco te experimentan lo mismo, han conocido fundamentalmente gente buena. Y ayer lo hablaba yo con Elia Barceló. Decía, es que yo creo que la gente es fundamentalmente buena. Le digo, pues Elia, es que basta verlo. Basta verlo, la gente es solidaria cuando está en la guerra, la gente es solidaria cuando está en la cárcel, la gente está solidaria en los campos de concentración, la gente es solidaria durante las pandemias. Basta mirarlo y no mirarlo con los ojos del misántropo que siempre está buscando demostrar que el ser humano es despreciable. Yo creo que no lo es. No tengo evidencias que me indiquen que lo es. No, ni siquiera comento nada sobre la posibilidad de que el virus haya sido creado porque no fue creado y lo sabemos perfectamente. Bueno, pues como vamos a alargarnos 10 minutos, que lo he decidido, porque sí vamos a hacer una cosa que tengo ganas de hacer, porque si no se me acumula para la semana próxima, y que son mis maravillosas, estupendas, inolvidables, recomendabilísimas recomendaciones de YouTube, y esta vez no pude ni siquiera hacer los gráficos bonitos que hice la semana pasada, pero aún con eso les quiero recomendar unas cuantas cosas de YouTube. Y empiezo por Wired. Wired tiene tanto lo bueno como lo malo que tiene la revista. La revista es de lo más incoherente del mundo, tiene cosas maravillosas, tiene cosas pésimas, pero Wired tiene una sección, una serie dedicada a lo que se llama la crítica técnica. Es decir, llevan a gente, por ejemplo, al especialista en disfraces de la CIA durante la Guerra Fría, la llevan a que analice los disfraces en las películas de Hollywood, ¿no? O a un experto del FBI en lenguaje no verbal, a que analice la supuesta lectura del lenguaje no verbal en películas de Hollywood. Y llevan expertos en armas a que analicen las armas en Hollywood. Y, ay, mira cómo dispara ese, ¿no? Es imposible disparar así. Acabas pellizcándote con el gatillo y este tipo de cosas. O sea, llevan a gente técnicamente bien preparada a comentar lo que nos cuenta la ficción. A mí me parece una de las series más divertidas que hay, se las recomiendo enormemente. En los comentarios originales del streaming original que se nos cayó al principio estaban todos los enlaces. Los voy a copiar y los voy a poner, o los pueden buscar en el otro mini streaming que solamente aparecieron 8 minutos, pero ahí están. Bueno, entonces seguimos. 2 canales de ciencia ficción enormemente recomendables. Dust, que significa polvo, y Omeleto. Omeleto tiene muchísimos cortos, además algunos de una enorme calidad. Muchos de una enorme calidad, de distintas temáticas, los hay dramáticos, los hay cómicos, etc. A mí, lo que más me gusta de la ciencia ficción, la fantasía y el terror, son los géneros en los que me desarrollé, son los géneros que me siguen apasionando, y los dos canales tienen cosas maravillosas. Estoy viendo precisamente a Arya Stark, a la actriz de Arya Stark, Maisie Williams, en una de las películas de Omeleto, y no haciendo el papel, por cierto, de una guerrera. Es una brillantísima actriz, vale muchísimo la pena. Ese en particular, ese corto de Omeleto. Dust tiene cosas de ciencia ficción maravillosas de 8, 10, 14, 20 minutos, con una producción que hace 30 años no la podía tener ni Hollywood porque les costaba un ojo de la cara y la yema del otro. Entonces, recomendados Dust y Omeleto. A quien le interese la edición de vídeo, no necesita Adobe, lo que necesita es DaVinci Resolve. DaVinci Resolve es un programa gratis, que puede hacer todo lo que hace Adobe, solo al nivel más alto de postproducción para el cine. Hay 3 o 4 cositas que tienes que pagar, creo que 200 euros para tenerlas, pero yo no las he necesitado jamás, y la gran mayoría de la gente que yo conozco no las ha necesitado jamás. Y este personaje, que es Alex Jordan, que tiene una compañía que se dedica a enseñarte colorismo y postproducción de cine, hace un montón de cosas gratuitas en su canal Learn Color Grading, aprende colorismo de cine,
explica divinamente y todo lo hace con DaVinci Resolve. Si alguien quiere dedicarse a empezar a postproducir, empezar a editar sus vídeos, use DaVinci Resolve, no utilice, no es necesario, claro que puede hacerlo si quiere, pero no es necesario que compre Adobe o que compre otros programas que son extremadamente costosos. ¿Qué es el problema? Conforme van siendo más exigentes, conforme pueden hacer más cosas los programas son más caros, aunque las cosas de gama más alta ya no las utilices. Este personaje, Unmesh Dinda, que es un indostano maravilloso, tiene pics imperfects, y si te gusta Photoshop, si quieres hacer trucos de Photoshop, si quieres hacer letreros metálicos, o si quieres seleccionar, si quieres aprender a manejar los colores, si quieres cambiarle el color a la ropa de alguno de tus fotografías, etcétera, todo lo que quieras y más, Unmesh Dinda te lo permite, te enseña cómo hacerlo con un extraordinario detalle, con una explicación enormemente didáctica de lo mejorcito que hay en Photoshop, aunque hay otras cosas de Photoshop que las próximas semanas les iré contando. Luego, si me voy a poner a compartir música, voy a compartir esta lista de reproducción mía. Es una lista de reproducción que he ido armando a lo largo de muchos años. Tenemos ahora 585 vídeos, son solo canciones relacionadas con la minería. Muy pocas en español, desgraciadamente, porque no se dieron las condiciones para que los mineros en español generaran una cantidad de música tal como generó la minería en el Reino Unido y en Estados Unidos. Y en Estados Unidos básicamente porque, como en tantas otras cosas, la minería se vio alimentada a mediados del siglo XVIII por los irlandeses que vivían de la hambruna de la patata, y esos irlandeses en las minas llevaron toda su tradición musical y la empezaron a utilizar para cantar canciones sobre la mina, sobre la vida del minero. Hay personajes maravillosos en el mundo de la mina, desde propios mineros que contaban sus historias o familiares de mineros que contaban las historias de la mina, hasta personajes que fueron singulares porque lograron escapar de la mina para ser músicos. Pero la música de la mina tiene cosas verdaderamente maravillosas y nos ayuda a recordar que en el mundo de la lucha de los trabajadores, los mineros fueron especialmente importantes para lograr una serie de reivindicaciones que a todos los trabajadores del mundo les parecen lo más normal del mundo, pero que tuvieron que pelearlas los mineros, porque cada vez que bajaban a la mina se jugaban la vida. Hoy en día, cada vez que un minero baja a la mina, se está jugando la vida, como los pescadores se la juegan cada vez que levan anclas y se van al alta mar a pescar. Son los dos oficios, dos de los oficios más peligrosos, donde la familia ve a sus hijos, padres o madres ahora irse a trabajar sin saber si van a volver. Y entonces, ante ese conocimiento de su fragilidad y su peligro, pelearon por sus derechos como pocos, y son derechos que les agradecemos, por supuesto, a los mineros. Les recomiendo mucho no está curada en el sentido de que no está seleccionada. Todo lo que me cae de la mina lo meto allí y que cada quien elija qué le gusta. Luego, ya que estamos en la música, 2 canales que me parecen fundamentales si te interesa la música. Ya si lo tuyo es el reggaetón, estamos en otro terreno. Blues Broad es una forma un poco vulgar de referirse a las chicas. Esta es como la chica del blues o la nena del blues. Pero hasta donde yo recuerdo, ella empezó con una camarita siguiendo a grupos de blues y siguiendo a cantantes de blues y tal. Y ahora debe llevar 3 cámaras y hace producciones maravillosas de conciertos enteros que, además, como es parte de la comunidad del blues, la dejan grabar. Entonces te acerca a todo lo que está pasando en el blues. Yo, gracias a ella, conocí a un montón de gente de primerísimo nivel. Y si te gusta el blues, tienes que ver el canal de Blues Bros. Y NPR Music. NPR es la radio pública nacional, el National Public Radio de los Estados Unidos, y tiene una serie de conciertos que son los conciertos del escritorio pequeñito, del Tiny Desk. Ahí he conocido una enorme cantidad de músicos maravillosos, y cada año hacen un concurso del escritorio pequeño, donde grupos de todos lados les pueden mandar su canción favorita, interpretada de su manera favorita, siempre y cuando aparezca un escritorio pequeñito en la producción. Y
y él viendo a los chicos que generalmente chicos, hay gente mayor, pero generalmente chicos que participan. Yo he descubierto grupos pero verdaderamente maravillosos en los concursos del Tiny Desk, del National Public Radio, de sus conciertos. Ahora están dando los conciertos en sus casas, pero claro, los músicos que hacen los conciertos en sus casas para Tiny Desk tienen que tener un escritorio pequeñito, siempre, donde quiera que estén cantando, porque los conciertos originalmente se hacen en el escritorio del jefe de la National Public Radio o de este sector, de este departamento de la radio pública estadounidense. Muy recomendables los dos para quien quiera encontrar nuevas cosas que saborear con las orejas. Y termino con dos grupos de 3 niñas cada uno. Y son dos grupos que ha pasado, yo que veo reacciones de gente a la música, nos pasa mucho a los mayores. Los más jóvenes se sienten los hermanos mayores de estas 6, y los que ya somos muy mayores las vemos como nuestras hijas. Las hemos visto crecer durante años. Eran pequeñitas, no las conocía nadie. Las de la izquierda arriba son el trío Mandili. La chica que está hasta la izquierda es el eje del grupo, y luego han cambiado algunas de las integrantes. Las dos integrantes, qué pésima captura de pantalla hice, Dios mío, perdónenme, chicas. Las otras dos chicas están trabajando ahora, sacan fácil un video cada 3-4 días, y todos los hacen así. Está la líder del grupo con el teléfono, estirándolo con la mano derecha, tomándolas a las 3, caminando por su pueblo en Georgia. Cantan canciones del folclore georgiano, turco, bielorruso, de 1000 sitios. Cantan, creo que hasta en italiano, alguna canción. No entiendo nada de sus letras, pero sus armonías son deliciosas, su alegría es contagiosa, su forma de mostrarnos su pueblo, de pronto la gente del pueblo se pone a bailar con ellas, es absolutamente entrañable, y es la música de la gente. Quien me preguntaba por arte elitista puede ver allí cómo hay un arte no elitista, y son maravillosas el trío Mandili. Y luego abajo a la derecha The Warning, un grupo de heavy mexicano formado por 3 hermanas que cuando las conocimos todos habían hecho un cover de Enter Sandman, y Ale, que es la bajista, tenía 9 añitos, y Dani, que es la guitarrista y vocalista principal, tenía 14, hace 7 años ya de esto. Y bueno, entre las dos estaba Pau, la baterista, que es absolutamente impresionante y tiene impresionados a grandes baterías del metal y del rock con su enorme capacidad. A veces parece que la posee el espíritu decía yo el otro día, de Keith Moon, pero además canta también. Es la primera voz del grupo. Esta última canción que ha sacado The Warning, Choke, les va a abrir puertas en grandes cantidades. Yo, que no soy muy metalero, soy fan, siempre he sido fan de las chicas de The Warning, pero con esta canción van a romper. Tienen que escuchar Choke, tienen que ver lo que están haciendo ellas. Estas son, pues, nuestras bonitas recomendaciones de YouTube a trompicones hoy, cuando ya se nos hace tarde. Pero bueno, quería dejar unos minutos más porque finalmente pues, son los minutos que perdimos al principio. Me estoy perdiendo todo lo que hicieron en el chat, y nuevamente pido, si está por ahí Vlad Morto, si cualquiera de ustedes que me haga el favor desde Cristian Altamirano, que dice: la socialdemocracia es una de las razones por las que los países nórdicos funcionan, mercado y políticas sociales. El problema de Latinoamérica son las instituciones. Pues sí, pero es que las instituciones cambian cuando la gente cambia, cuando tenemos partidos transversales y no partidos de caudillos, pero de eso ya hemos hablado en otro momento. Desde eso de Cristian Altamirano hasta el final, donde Arturo Rojas dice: excelentes recomendaciones, The Warning cada vez mejor banda. Sí, señor, usted es parte de The Warning Army. Cópienmelo, mándenmelo al correo electrónico rvdsqs@gmail.com, y con eso y un ganchito creo que hemos terminado absolutamente con todo lo que íbamos a hacer hoy. Ha sido enormemente agotador, han sido muchísimos temas, y con la angustia sobre todo del principio, de que me quedé sin internet y decía: esto no es posible, porque además aquí tengo internet siempre, después de pelear mucho al principio, aquí tengo internet siempre aquí en el estudio, pero bueno, hoy nos llevamos el susto. Entonces, muchísimas gracias
por acompañarnos. Muchísimas gracias por aguantarme. Muchísimas gracias a los que no les gusta que me cabree. Yo no me puedo no cabrear. No tengo la sangre de horchata, lo siento. Claro que me cabreo con las cosas, así como me apasiono con cosas, así como me alegro con otras cosas. Esta idea de que quien más o menos está en los medios, aunque sea de una manera tan de chisguete como yo, que tengo mi propio canal y me siento aquí, yo me lo guiso, yo me lo como, pero la idea de que tienes que ser más o menos neutral y serio y desapasionado, se lo dejo a otra persona, pero no es a mí. Buenas noches, que lo pasen ustedes muy bien, nos vemos la semana próxima, como siempre a las 19 horas. Recomiéndenos, sobre todo recomiéndenos, y si no pueden recomendarnos, pues mándenos dinero por Patreon o por GoFundMe o por PayPal, que nos vendrá muy bien para seguir con el canal. Muchas gracias.